Hola mis amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un bizcocho espectacular, sin gluten, sin huevos, puede ser sin lactosa si le cambias el chocolate y está súper delicioso. Y si no estás suscrito, suscríbete, es rápido y fácil. Espero que les guste, comenzamos. Vamos a necesitar 2 plátanos o bananas medianas, las cuales vamos a cortar en pedazos y machacar. Así. También vamos a necesitar o vamos a agregar 50 gramos de azúcar de coco. Puede ser azúcar normal, azúcar morena, azúcar de panela, la que tengas. Mezclamos todo muy bien. Le agregaremos 120 mililitros de aceite vegetal, en media taza. En mi caso le he agregado de oliva, suave. Y batimos. Aquí tenemos que mezclar muy bien, que se integre muy bien el aceite con el resto de los ingredientes. Esto es importante. Para las harinas, en este caso voy a utilizar 155 gramos de harina de maíz. Aquí te enseño la harina que yo he comprado. Harina de maíz, no es la de hacer arepas, es harina de maíz como la de arroz sin cocinar. También te dejo la sustitución en la caja de información como siempre. Y le agrego también a esta 50 gramos de almendras molidas. Y un sobrecito de polvo de hornear. Aquí donde yo vivo, esta marca es sin gluten, pero tú puedes utilizar la marca sin gluten que tengas en tu país. No tiene que ser específicamente esta. Mezclamos muy bien y ya tenemos las harinas para nuestro bizcocho. Ahora agregamos al resto de la mezcla poco a poco las harinas. Mezclamos un poquito con la batidora apagada y luego la encendemos. Si no tenemos batidora, no hay problema, podemos hacerlo con varilla de mano. Este bizcocho es espectacular. Si las bananas están maduras, mejor porque el sabor es intenso. Puedes agregarle aparte un poco de canela si donde estás está haciendo frío. Si donde estás como estoy yo ahora que hace calor, puedes combinarlo con un helado de vainilla y sale espectacular. Y si haces esta o otra receta del canal, comparte conmigo mis redes sociales. Si lo compartes por Instagram, me llega mucho más rápido todo, me etiquetas o lo compartes por mensaje privado y me encanta saber, o también si no tienes foto, pues me compartes tu experiencia con la receta. Me encantaría saberla. Seguimos batiendo. Y ahora le vamos a agregar 100 mililitros de agua caliente. Lo vamos a hacer poco a poco. Porque la masa necesita tener una textura específica que te muestro más adelante. Si es muy líquida, pues la masa no queda bien. Tiene que tener una textura específica. Así que poco a poco puedes necesitar más agua o menos agua. Más adelante te muestro la textura. Por aquí arriba te está saliendo una tarjeta, una receta espectacular de empanadas sin gluten, sin huevos, sin lactosa. Está genial, te recomiendo que la pruebes. Y muchísimas gracias a todos los mensajes que me han dejado felicitándome por los 5 años del canal. Han llenado mi corazón con esas palabras tan bonitas. Me alegra formar parte de una gran comunidad como es esta, la City Sin Gluten. Y me gustaría saber, que me dejaran en los comentarios si te gustaría que hiciera un directo con alguna receta del canal para celebrar este aniversario. Seguimos con la receta. Ahora estoy picando un poco de chocolate. 70 gramos de chocolate voy a picar. Sugiero que piquen un poquito más porque yo creo que me quedé corta metiéndole el chocolate dentro. Tienen que ser trozos grandes, eso sí, importante, porque si no se desaparecerán en el bizcocho. Vamos a echar una parte de los chocolates picados dentro de la masa. Miren, esta es la textura que tiene que tener, así. No puede ser muy líquida porque si no, los pedazos de chocolate se van justo al fondo y no van a quedar bien distribuidos.
También en vez de chocolate podrías echarle cualquier otra cosa. Pueden ser pasas, también quedaría muy bien. Lo que quieras, frutillas, pasas y todo, quedaría un bizcocho de 10. Este es un bizcocho muy húmedo, también esponjoso al mismo tiempo. No queda excesivamente alto por la falta de huevos, pero queda esponjoso. Lo vertemos en un molde, en mi caso de 24 centímetros, bien engrasado, importante. Y bueno, lo vamos a llevar a hornear. Como te digo, mira, por aquí estoy poniendo los pedacitos de chocolate. Importante que sean grandes, porque si no, se derriten y desaparecen. Llevaremos a hornear 180 grados, calor arriba y abajo, por 20-25 minutos aproximadamente, dependiendo del horno, así que ojito. Hacemos el truco del cuchillo. Si sale limpio, afuera. Miren qué espectáculo de bizcocho y huele espectacular. Les recomiendo, si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan porque es maravilloso. Para acompañar con un cafecito, un tecito, está genial. Por no decir bestial. Vamos a sacar. Así le damos golpecitos. Y listo. Miren qué delicia. Y ahora, más adelantito, lo voy a picar para que veas los pedazos por dentro. Miren qué espectáculo. Espero que les haya gustado esta receta. Está súper rica. De verdad que está riquísimo este bizcocho. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda dejarme en los comentarios si te gustaría que hiciera un directo para celebrar los 5 años del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.